Muy bien, mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo, vamos siguiendo estudiando su palabra, ¿sí? Hoy voy a compartir, vayan mientras tanto a Mateo 11 en el versículo 29, vamos a leerlo en un ratito. Vamos a ver el título de hoy, vamos a ponerle un título, es Mansa y humilde mente. ¿Estamos? No humildemente, sino humildemente. Quiere decir que tenemos que tener una mente humilde y mansa. Así que en Mateo 11:29, nuestro Señor Jesucristo dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entre tantas cosas que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, vamos a focalizarnos en este estudio en la parte del versículo que acabamos de leer que dice: manso y humilde de corazón. A lo largo de la palabra de Dios es muy notoria la importancia que nuestro Padre Celestial le da al actuar mansa y humildemente, y a la mansedumbre y humildad, que todos los que quisieron y todos los que queremos tener una relación con Él y su palabra. Nuestro Padre siempre se focaliza en eso, ¿sí? De hecho, hoy vamos a ir viendo que es imprescindible tener una actitud mansa y humilde para comenzar a trabajar en las cosas de Dios. Si uno pretende comenzar a trabajar en los asuntos de Dios, va a tener que empezar a evaluar su mente, ¿sí? Que tiene que llegar a ser mansa y humilde. Vamos a ver 3 ejemplos en la palabra de Dios que se han destacado por esa mansedumbre y humildad respecto a esta palabra de Dios. Generalmente se asocian los términos mansedumbre y humildad con la falta de carácter, con la falta de personalidad, con austeridad, con miseria o pobreza. También se lo asocia negativamente, suponiendo que el manso y humilde es aquel que debe ceder ante cualquier cosa, y es visto muchas veces como lo que se expuso hace un momento, que son signos de debilidad, son signos negativos para las personas. Pero vamos a ver qué es a través de la palabra de Dios y cómo nuestro Padre dice y qué opina nuestro Padre Celestial respecto a ser manso y humilde. Vayan a Números, por favor, 12, Números 12. Vamos a comenzar con este hombre Moisés. Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Gran hombre de Dios, Moisés, nada más y nada menos, el varón a quien nuestro Dios, Jehová, le encomienda que dirija la salida de la esclavitud a su pueblo. Dios dice que ese varón era no solamente manso, sino que muy manso y más manso que todos los hombres de la tierra, ¿sí? Vamos a ver entonces algunos registros donde Moisés, vayan a Éxodo mientras tanto, Éxodo 2, vamos a ver estos registros donde Moisés ha reaccionado de una forma en la que se supone, generalmente, no actúa una persona que debiera ser manso y humilde. Así que ahora vamos a ver estos registros. Éxodo 2, en el versículo 11, por favor, dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 12. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esta reacción que tuvo Moisés dista mucho de lo que se interpreta como indeciso o cobarde. Moisés vio una injusticia y no vaciló ni un segundo en actuar. Vayan al versículo 16, por favor. Dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas
y dar de beber a las ovejas de su padre. 17. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Bueno, nuevamente, ahí vemos que el hombre más manso de su tiempo realiza un acto de valentía saliendo en defensa de unas mujeres que se vieron envueltas en una situación desagradable. Vamos de vuelta, ven que no condice lo que se piensa generalmente de manso y humilde con una persona que toma este tipo de decisiones. Entonces, ¿qué está pasando? Éxodo 32, por favor, vamos a ver otro registro. 32:19 dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Hoy no vamos a estudiar la parte de la respuesta irresponsable de Aarón, sino vamos a focalizarnos en la reacción que tuvo Moisés. Acuérdense, si ustedes han leído, o si no lo han leído, léanlo por favor, que estas tablas las escribió nuestro propio Jehová. Dice la palabra que con sus dedos las escribió. Era algo de suma importancia. Era la palabra de Dios escrita por Dios mismo. A Moisés se enojó tanto se enojó que tiró las tablas y se indignó tanto, esa es la palabra, se indignó de tal manera que reaccionó. Y Dios dice que este hombre era el hombre más manso y humilde de corazón. Entonces estamos viendo eso. Bueno, estos son los registros que hemos repasado y podemos inferir que esta mansedumbre y humildad evidentemente tiene que pasar por otra cosa que habíamos visto al comienzo, y no tiene nada que ver con ser alguien sumiso e indeciso y cobarde o cualquier otro adjetivo calificativo relacionado con eso, porque para ser un hombre de Dios se tiene que ser totalmente lo opuesto a ser un sumiso e indeciso y cobarde y cualquier adjetivo calificativo negativo, ¿sí? Les voy a pedir, cuando tengan tiempo, ahora no lo podemos hacer porque nosotros no tenemos el tiempo, me gustaría que lean Éxodo 3, todo el capítulo de Éxodo 3, cuando él es convocado por Jehová para hacer pasar al pueblo, para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Él también en una charla con Dios le dice: pero mirá que yo soy tartamudo, y Dios le dice: ¿vos te crees que yo no sé que vos sos tartamudo? Pero de todos modos, entonces él toma la decisión de hacer la palabra de Dios. Creo que va por ahí. Ahora se van a ir dando cuenta que va por ese lado el ser manso y humilde. Ahora vamos a ver a otro gran hombre de Dios, al apóstol Pablo. Vamos a ver también algunas cositas de Pablo, que también tuvo que realizar unos grandes cambios en su vida para poder prestar el servicio a Dios, ¿sí? Vayan a 2 Corintios 10, en el versículo 1, vamos a ver acá un acontecimiento muy importante. A mí me impactó, de muy gran manera me impactó este registro, y lo van a ver la profundidad que tiene. Bueno, 2 Corintios 10, 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde, entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según
la carne. Acá había un problema, y Pablo estaba rogándole, ¿sí?, por la mansedumbre en Cristo y ternura que él tenía, que esta gente, por favor, no hablen más de lo que tenían que hablar, porque él iba a tomar una determinación distinta y bueno, si era necesario iba a tener que hacer lo que tenga que hacer. Yo ahora les voy a leer otra versión que es de la palabra de Dios para todos, de este pasaje de 2 de Corintios. Ustedes sigan con su Biblia, por favor. Dice: yo, Pablo, les ruego que me escuchen, ya que Cristo mismo es paciente y bondadoso. Algunos dicen que soy tímido cuando estoy con ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Cuando vaya a visitarlos, no me obliguen a ser duro con ustedes, como espero serlo con los que piensan que nosotros vivimos como la gente del mundo. Y acá dice: ciertamente soy humilde, pero no se confundan conmigo. No digan cosas que no deban decir. No me obliguen a ser duro con ustedes, como lo voy a hacer con los que hablaron de más. Pablo, en esta época, ya estaba convertido a Cristo, y eso no significó bajo ningún punto de vista que fuese alguien que aceptara que digan cualquier cosa de él sin que él tomara cartas en el asunto. Eso tampoco significó que él no fuese manso y humilde. De hecho, lo declara por revelación de Dios. Él declara que es manso y humilde, pero con esa mansedumbre no tiene absolutamente nada que ver con dejarse o dejar que se diga lo que no se tiene que decir, y él sabía cómo actuar en ese caso, ¿sí? Vayan a Hechos, por favor. Hechos 26, versículo 13, y vamos a ver cómo cuenta nuestro hermano Pablo. Le contaba al rey lo que había pasado. Dice: cuando a mediodía, Hechos 26, 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Muy bien, nos vamos acercando ya a la correcta definición de una mente mansa y humilde respecto a nuestro hermano Pablo. En Hechos 9, por favor vayan ahora a Hechos 9, vamos a ver otro versículo muy interesante. Hechos 9:6 dice que Pablo, nuestro hermano Pablo, dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Se dieron cuenta de lo que respondió nuestro hermano Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué respuesta? Se requiere de mucha mansedumbre y humildad para hacer esa pregunta.
Pablo, en cuestión de segundos, tiró por la borda toda su vida anterior al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él no objetó nada, Pablo no objetó nada, no consultó absolutamente nada con nadie. Solamente preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y bueno, hoy ya sabemos qué quería que haga nuestro Señor Jesucristo. Y vaya que nuestro hermano Pablo lo hizo, porque hoy, 2000 años después, podemos disfrutar todavía de esa obediencia, de esa mansedumbre, de esa respuesta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí o no? Una mente mansa y humilde es la que ha demostrado tener este gran apóstol haciendo la voluntad de Dios, haciendo la palabra de Dios, viviéndola cada día de su vida. Muchos registros tenemos para poder ver este corazón de este gran hombre. Vamos ahora a Mateo, por favor. Volvamos a Mateo, que es el versículo central de lo que estoy compartiendo en este día. Este es el versículo central, ¿sí? Mateo 11:29. Volvamos ahí, por favor. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bien. Procuremos entonces aprender del máximo ejemplo de mansedumbre y humildad en el corazón. ¿Quién será? Sino nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ahora en Mateo, nuevamente, pero en el versículo en el capítulo 21, en el versículo 12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué pasa? ¿No hay una interpretación de que manso y humilde es no reaccionar? Esto dista mucho de eso. Nuestro propio Señor Jesucristo, fíjense lo que ha quedado registrado, lo que ha revelado nuestro Dios, que ha quedado registrado. Vamos a ver otra perspectiva del mismo suceso, y lo vemos en el Evangelio de Juan, ¿sí? Este nos amplía un poquitito más. Dice Juan 2, en el versículo 13, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron, sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Qué reacción, señores? ¿Qué reacción? No tiene nada que ver con ser sumiso o ceder ante cualquier cosa. El mismísimo Señor Jesucristo tuvo una actuación que se contrapone con la idea que generalmente se tiene de mansedumbre y humildad. Ahora, si agudizamos un poco más la vista, podemos ver que el verdadero motivo de esa reacción, de esa acción realizada por nuestro Señor Jesucristo, fue en realidad el que no se haya respetado la palabra de Dios. Porque Él reacciona porque esta gente no respetó la palabra de Dios. ¿No? ¿No está escrito? El celo de tu casa me consume. Lo que verdaderamente es importante es que se cumpla la palabra de Dios. Hay veces que, bueno, si es necesario, se tendrá que actuar de alguna forma o de otra. No importa. Uno no está haciendo apología de reaccionar o no reaccionar. Se está haciendo de que la voluntad de Dios es que se cumpla su palabra. ¿Sí? Vayan a Mateo, por favor, si son tan amables, 26:36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro.
y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Bueno, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces le pidió al Padre si podía pasar de él esa copa. Algunas cosas para que observemos. Vamos a observar de esto que hemos leído. Él entendía perfectamente por lo que pasaría. Fue a orar, comenzó a entristecerse y a amargarse en gran manera. Lo expresó cuando dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pidió en 3 oportunidades que, de ser posible, pase de él esa copa. Evidentemente el Señor Jesucristo tenía la certeza de lo que eso sería, que iba a ser muy pero muy duro lo que le iba a pasar. Y no quería que le pase, por supuesto que no quería que le pase. Así todo, demostró tener un corazón manso y humilde a la palabra y a la voluntad de su Padre. Pues él dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Padre. Eso es lo que él dijo. Ahora entendemos cuando él nos dice, y él nos dice que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón como él es. ¿Por qué? Porque él, su mansedumbre y humildad de corazón era hacer la voluntad de su Padre. Y por supuesto que todavía lo es. Miqueas, por favor. En el Antiguo Testamento, Miqueas 6. Si no tienen tiempo, anótenlo, después lo leen. Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que te pide Dios, nada más que eso. Filipenses 2, por favor, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. De hacer algo, hacerlo en amor, no haciendo alarde de las tareas que se hagan, hacerlo humildemente, respetando y estimando a nuestros hermanos como a superiores. No dice que nuestros hermanos son superiores, porque si dijera eso, sería acepción de personas, y sabemos que nuestro Dios no hace acepción de personas. Romanos 12, por favor, 16. Ya estoy en tiempo, le pido al hermano que viene que me dé un segundito. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Efesios 4, versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Todo esto es palabra de Dios, no es invento de uno. El factor común en estos 3 casos es hacer la voluntad de Dios, por lo que nos lleva a la conclusión de que ser manso y humilde en la mente es reconocer a Dios y su palabra independientemente de lo que nosotros opinemos. Puede parecer muy fenómeno que lo que opinamos nosotros, pero viejo, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es así.
cada vez más claro queda el comportamiento y la actitud que tenemos que ir desarrollando según el consejo de nuestro Dios. Cuanto más caso le hagamos a nuestro Dios, mejor nos va a ir. Y si tenemos la pretensión de servirlo a Dios, y más vale que seamos mansos y humildes a su palabra. Y cerramos con nuestro versículo central de Mateo 11:29, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo, y le doy gracias a Dios por esta palabra que nos dio y por bendecirnos, Dios, con esto que es tan maravilloso y nos hace sentir tan bien a todos, y gracias por la promesa del retorno de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por esto y por bendecir a todos los que nos escucharon en el